Bienvenidos a nuestra segunda semana de estudio de Vida con Propósito. El tema que trataremos tiene que ver con la adoración a Dios en todo lo que hago. La escritura que vamos a utilizar se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la portase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor Jesús estaba recorriendo la zona de Galilea, sacando fuera demonios, sanando a la gente, compartiendo el mensaje del Evangelio del reino de los cielos que se había acercado para llevarlos junto al Padre Celestial. Iban a ser salvos gracias a este mensaje de salvación. El Señor quería enseñarles, quería tener comunión con ellos. Y hay un principio aquí que vemos en estos 3 primeros versículos. Dios se revela a quien desea adorarlo, a quien desea rendirse delante de él. Vamos a Jeremías, el capítulo 29, los versículos del 12 al 14. Dice así: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Si usted le busca con integridad, totalmente con su corazón, entonces Él se va a revelar a usted. Y utiliza una barca, una situación, cualquier cosa que pueda usted estar viviendo para enseñarse, para darle un propósito en su vida. En segundo lugar, en los versículos del 4 al 5 de Lucas capítulo 5, vemos la respuesta que tiene Pedro para el pedido o para la enseñanza que Dios ha hecho. Miren lo que dice aquí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo que vemos aquí es que cuando nosotros nos rendimos o adoramos al Señor, hay que hacerlo con sinceridad y con fe. En este caso, Pedro había pasado toda la noche tratando de pescar con sus compañeros. Y le dice al Señor: mira, ya lo hemos intentado. Pero pone su fe en el Señor y da una respuesta: voy a echar la red nuevamente en tu palabra, en base a lo que tú has prometido, en base a lo que tú has dicho. Hermanos, aprendamos este principio fundamental que lo debemos de aplicar a lo largo de nuestra vida. A pesar de que fuera laborioso, costoso, tedioso, peligroso, o tal vez aparentemente absurdo y ridículo, como le pasó a Noé en Génesis capítulo 6, se lo manda a hacer el arca que iba a tener una medida de 100 metros. A más de eso tenía que recoger toda especie de animales y guardar todas las provisiones para alimentarlos. Pero dice en Génesis 6:22 que en todo obedeció Noé a Dios. Y de eso se trata la adoración. No confiemos en nuestra propia prudencia, sino que fiémonos de Jehová en todo lo que hagamos. Dice el Proverbio 3:5, cuando obedecemos a pesar de no tener el mejor escenario, o no tener todos los recursos, o no sentirnos bien, esta es una muestra de adorar a Dios. ¿Y saben algo? Cuando uno adora a Dios, nuestra manera de pensar cambia para bien. Sí, alcanzamos a tener la mente de Cristo y podemos tener victoria sobre aquellos pensamientos que están en contra de su voluntad. Lo dice en 2 Corintios 10, 4, 5 y el 17.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Adoración significa obediencia y la obediencia va a traer un cambio de mente que va a servir para darle gloria al Señor. Mira el versículo 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? Adora al Señor, ríndete a Él. Esto es un estilo de vida. No es solo un momento en el cual tú cantas, no. Es en todo momento estar arrodillado delante de Él y decirle, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Eso significa adorar, significa rendirse. Pero en tercer lugar, vamos a ver en Lucas 5, versículos 6 al 9, lo que ellos van a conseguir luego de que lo han adorado con la obediencia. Dice así, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. La adoración va a traer bendición, pero debe de ser hecha con humildad. La adoración, el rendirse al Señor, debe ser hecho con humildad. La palabra utilizada aquí en el texto bíblico es arrodillarse, postrarse. También tiene que ver con aquella persona que se inclina delante de aquel que es superior, nuestro Dios. Pero eso debe ser en actitud de humildad. Acordémonos de Naamán en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Este hombre era un funcionario, era un militar que le iba muy bien en sus empresas, en lo que era mandado a hacer en las batallas, pero tenía un problema, el problema de salud. Y en los versículos 1 nos damos cuenta de que al ser leproso tenía esto como algo que obviamente lo afligía. Es así que pide a su rey para que éste hable con el rey de Israel, donde había un profeta, y que le ayudara en su sanidad. Vamos a ver que Naamán va a la casa de Eliseo el profeta. En el versículo 9 de Segunda de Reyes 5 dice así, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Parece ser que la actitud de Naamán no era la de arrodillarse, era más bien la de erguirse y decir, ahora quiero la sanidad, pero en mis términos. Y en este caso, Eliseo, versículo 10, le dice, con un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Como a usted y a mí el Señor nos manda en su palabra obedecerle. Cosas que tal vez no queremos o que no están de acuerdo a nuestra forma de ver la vida, pero Él dice obedece. Es tan sencillo como eso. Pero en el caso de Naamán y a veces en nuestro caso nos enojamos porque Dios no hace lo que queremos en el momento que lo anhelamos. Y dice, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, es decir, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero Dios no lo iba a hacer como Naamán quería. Lo que él quería era que fuera al río Jordán y se zambullera 7 veces para ser sanados. De hecho, Naamán menospreció ese río y dice, Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue enojado. Gracias a Dios, ahí habían unos siervos de Naamán en el versículo 13 que le llaman la atención y le dice, obedece, es algo tan sencillo.
Sí, hermanos, la obediencia a veces es solo un detalle pequeño. Cuando uno adora a Dios, Él va a recompensar esa fe, esa actitud. Y con detalles pequeños, obediencia en cosas sencillas, Dios puede hacer cosas muy grandes en su vida. Aprendamos de esto. Miren lo que pasa en el versículo 14. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, como Dios quería, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si vamos a adorar al Señor, que sea con humildad. Ahí el Señor responde. Pero lo que vamos a aprender en los últimos versículos de este capítulo 5, los versículos 10 al 11 de Lucas, es otra realidad en nuestras vidas. La adoración nos lleva a entender nuestro propósito en la vida. Miren lo que ocurre aquí, versículos del 10 al 11. Ya Pedro se había inclinado, se había arrodillado, se habían maravillado de la pesca milagrosa, había abundancia, y vean lo que sucede, versículos 10 y 11. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le seguían. Les mostró el propósito para sus vidas. La adoración te ayuda a encontrar ese propósito, porque vas a estar alineado a aquel Señor que conoce para qué fin estás aquí. A ellos se los llamaron pescadores de hombres. ¿Cómo te van a llamar a ti? Tal vez un doctor misericordioso cuyas manos fueron utilizadas por el Creador. Tal vez un buen padre que crió a hijos piadosos para bendición de las siguientes generaciones. ¿Cómo quieres que se te recuerde según los propósitos de Dios? ¿Cómo quieres que aparezca después en tu lápida cuando mueras? Yo quiero que diga predicador y padre fiel, pastor que enseñaba la palabra. A eso quiero que diga. Y que muchos a futuro puedan decir: yo aprendí la palabra con el pastor. Eso llenará mi corazón siempre. Hará que trascienda mi vida y su vida. Por eso, queridos hermanos, recordemos que para adorar al Señor también es imprescindible que usted se acerque a Cristo Jesús. Y este es el último principio que veremos el día de hoy. Y vaya con su Biblia al libro de Juan, el capítulo 9, los versículos del 35 al 39. Dice así: había un hombre ciego que había sido expulsado de la presencia de los líderes religiosos debido a que estaba dando testimonio de la sanidad hecha por Jesús. Dice en el 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué importante, hermanos, no solo la sanidad del alma, del cuerpo, sino la sanidad del alma. Ya lo había sanado, ya recuperó la visión, y ahora le dice: ¿crees en Jesucristo? Y yo te pregunto, querido amigo, hermano, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo? El versículo 36 del capítulo 9 de Juan dice: respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo él es. 38, y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Querido amigo, acepta al Señor Jesús en tu vida. Pide perdón por tus pecados, recíbelo en tu corazón. Vive adorándolo todos los días. Consúltalo inclinado acerca de todo lo que vayas a hacer, a emprender, y vas a sacar una sonrisa, la aprobación de nuestro Padre Celestial. El que quiere adorar a Dios tiene que creer primero en su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga.